Ser una palabra que a todos los que estamos hoy aquí nos permita reflexionar o nos lleva a reflexionar y a, y a buscar dirección de Dios y a también recibir la sabiduría y el poder de Dios para nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a adentrarnos al tema de esta mañana. ¿Qué les parece? ¿Están listos? ¿Sí? Padre, muchas gracias por este día. Queremos honrarte, Señor, en todo lo que hacemos. Queremos aprender de ti, Señor. Tu palabra dice que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Queremos aprender esa mansedumbre, esa humildad y sobre todo esa sabiduría para conducirnos en la vida, Señor, en esta tierra y ser instrumentos útiles para tu plan, Señor. También queremos pedir tu poder sobrenatural para nuestras necesidades y que en ese poder encontremos respuesta y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que podamos distinguir la voz de tu Espíritu hablarnos y guiarnos y dirigir nuestra vida, Señor. En tus manos nos ponemos y anhelamos que este mensaje sea un mensaje que traiga sabiduría, poder a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy yo le titulé Sembrando en las nuevas generaciones. Ese es el tema de hoy. Y como he mencionado casi desde el principio de la reunión, hoy en México estamos celebrando a todos los niños. Cada 30 de abril, cada año, en México es la celebración de los niños. Y esta celebración se instituyó oficialmente en el mundo el 20 de noviembre del año de 1959. Desde 1959 la Asamblea General de la ONU instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños. Sin embargo, en no todas las naciones se celebra el 30 de abril. Hay otros países que optaron por tener otra fecha para celebrar a los niños, pero lo que sí es real es que todos los afiliados a la ONU celebran el Día Internacional de los Niños. Por ejemplo, en España el Día del Niño se celebra el 15 de abril. Hace 15 días se celebró el Día del Niño en España. En Estados Unidos la celebración del Día del Niño es el segundo domingo de junio. En Francia, por ejemplo, el Día del Niño se celebra el 1 de junio. Igual en China se celebra el 1 de junio el Día del Niño. Y en Argentina se celebra el tercer domingo de agosto. Y así cada nación tiene su fecha. México es el 30 de abril, es el Día del Niño. Desde algunos nos tocó desde muy niños celebrarlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en México? Hay celebraciones de todo tipo, ¿no? Desde fiestas, hay personas que hacen fiestas a los niños por este día. Eh, Entregas de regalos, personas que tienen la costumbre de dar un regalo a los niños para celebrar esta fecha. Festivales en las escuelas, ¿verdad? Festivales toda la semana. Yo veo a mi esposa, toda la semana fue una semana para ella de arduo trabajo. Cada día una celebración, ¿verdad? Que el peinado loco, que no sé qué, yo me acuerdo del peinado loco y no sé, la pijamada, y ahí andan los papás comprando cosas y preparando a los niños para que vayan y celebren cada semana, cada día de la semana. Ahora la celebración del Día del Niño es cada día de la semana previa, ¿verdad? Entonces, hay muy celebrados los niños en México. Y qué bueno, ¿verdad? La celebración del Día del Niño es una buena oportunidad para reflexionar sobre el cuidado, la importancia y los derechos que tienen los niños. Estos niños que están habitando este planeta, que son esta generación que nos tocó, ¿verdad? Nos está tocando verlos crecer. Y estas son las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que a veces vemos niños que ya han crecido, ¿verdad? Que ya están más altitos, a algunos ya les empieza a salir su primer bigotito, o a las niñas ya empieza a ver sus cambios, y es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, ah, caray, parece que sí está pasando el tiempo, ¿verdad? Porque yo lo conocí o era un bebé hace poco y ahora ya es un niño, un adolescente. Y entonces son las generaciones que vienen atrás de nosotros, a las cuales nosotros como adultos, iglesia, les vamos a dejar una herencia y una formación que actualmente se está llevando a cabo. Los niños que están habitando este planeta, esta generación que nos ha tocado convivir con ellos como niños, están siendo formados en este tiempo, cada día, cada día. Los adultos de ahora, nosotros los adultos, somos el resultado de la siembra que se hizo en nosotros, en la casa de nuestros padres principalmente, pero también influyó en muchos casos, en otros menos,
la sociedad en la que crecimos, el ambiente en el que crecimos, los tiempos que nos tocaron vivir. Por eso a veces hay tantas diferencias entre las generaciones, ¿verdad? Nosotros vivimos otros tiempos. Yo a veces veo la nostalgia de muchos en el Face reflejada cuando ponen, que ponen la imagen del cassette, ¿verdad? Que le dabas con un de este con un lápiz, ¿verdad? Y decir, los de ahora no conocen eso y ahí empiezan, ¿verdad? Lo que nosotros fuimos formados, aprendimos, vivimos, cuando salíamos a las calles, dicen, y jugábamos, y ahora los niños, es la lucha a veces o la comparación entre las generaciones, pero cada generación es única, pero cada generación ha sido formada. Nosotros somos el resultado de la formación que vivimos en esos años de niñez. Y como cristianos sabemos que la educación y la formación de nuestros hijos se da principalmente en casa. Eso es algo que tenemos bien claro. La educación y la formación de nuestros hijos se da en casa. La Biblia nos enseña que Dios nos ha responsabilizado principalmente a los padres de la educación y la formación de nuestros hijos. No que la maestra, no que el gobierno, no que en la iglesia los de Viña Kids. No. Nosotros delante de Dios somos los responsables de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces nos hemos escudado por mucho, o personas se han escudado diciendo que es lo que te enseñan en la escuela, es lo que te enseñan en la iglesia, es lo que te... No. Somos nosotros los responsables. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por la educación de nuestros hijos. De hecho, el libro de Efesios capítulo 6, verso 4, que vamos a ver en la pantalla, dice la palabra de Dios a los papás. Padres, ¿cuántos son padres aquí? Ok, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, ¿sí? Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Papás, no hagan enojar a sus hijos de la forma como los tratan. Críenlos con disciplina. Y algunos tienen un concepto equivocado de disciplina. Creen que disciplina es estarle pegando nomás a los niños o castigándolos. Pero disciplina no es eso nada más. Es lo último, eso es el último recurso. Disciplina es enseñarlos a tener constancia, a tener buenos hábitos, a ser constantes en sus hábitos y las buenas costumbres, las buenas prácticas. Es que sean disciplinados para ir a la escuela. Yo creo que a mis hijas yo a veces les caigo bien gordo porque de repente dice, papá, no quiero ir a la escuela hoy. ¿Cómo no? Usted tiene que ir a la escuela. Pero es que no van a ir no sé qué. No importa que no vayan fulano y sutano. Ustedes tienen que ir a la escuela porque eso los va a enseñar a ser disciplinados. Porque no van a decir cuando trabajen, ay, no quiero ir a trabajar ahora, pues los van a correr. Tienen que aprender desde nosotros a enseñarles a ser disciplinados. Y yo sí creo que a veces sí les caigo bien gordo a mis hijas. Pero así soy yo, ¿verdad? Porque he aprendido que somos responsables de enseñarles disciplina a nuestros hijos. Yo siempre les digo, cuando están de vacaciones descansen todo lo que tengan y aprovechenlo y disfrútenlo. Pero cuando es tiempo de ir a la escuela, es tiempo de ir a la escuela. Y tienen que ir a la escuela, a menos que haya suspensión, ¿verdad? Porque como iglesia, también, ahora, no nada más papá, no como iglesia, voy a hablar ahora como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de colaborar positivamente y en la medida de lo posible en la educación y formación de los hijos de nuestros hermanos en la fe. También como iglesia, ¿por qué? Porque siempre decimos que somos familia, ¿no? Somos familia, entonces somos responsables hasta donde nos corresponda y podamos, ¿verdad? Ayudar, colaborar positivamente con nuestros hermanos que a veces batallan con los hijos, ¿verdad? Que no saben cómo, que tienen luchas, que sufren con sus hijos, porque a veces hay cosas que nos rebasan, porque a veces no es fácil educar hijos. Y si podemos ayudarnos, darnos consejo, orar unos por otros, animarnos unos para otros, enseñarnos, es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Somos una familia y tenemos una responsabilidad y un mandato también de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces colaborar positivamente en la formación y educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que son parte de nuestra familia aquí en la viña? Algunas formas son a través de la enseñanza, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a través también del compañerismo que debe haber en la iglesia. Les enseñamos a nuestros niños, jóvenes y adolescentes o colaboramos con su formación. Y también a través de los ministerios que van dirigidos hacia las nuevas generaciones. Decíamos hace ratito que en nuestra iglesia tenemos clases para niños, tenemos el ministerio de Viña Kids, tenemos la reunión de los adolescentes que es en la parte de arriba, tenemos la reunión de los jóvenes que es los viernes aquí en la iglesia. O sea, tenemos actividades
reuniones donde ellos pueden estrechar lazos, aprender la palabra y nosotros podemos apoyarnos unos a otros en la formación positiva de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Porque Jesús dijo, y no olvidemos esto que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión. Y la gran comisión es un mandato que no solo abarca a los adultos. Cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos, no dijo solamente adultos. También incluye a las generaciones más jóvenes y a los niños que Dios nos permita tener como parte de nuestra familia o que podamos influir en sus vidas. El mandato es que los niños sean discípulos de Cristo, que hagamos discípulos entre los adolescentes, que hagamos discípulos entre los jóvenes. Es un llamado para todos. Por eso los niños y adolescentes y jóvenes no deben tratarse como menos importantes que los adultos en la iglesia. Porque tarde o temprano, ellos son los que van a continuar con el ministerio de que Cristo nos ha encargado. Nosotros nos vamos a volver viejos. Ya no vamos a poder a veces correr, hacer las cosas, cargar, servir, tener la energía que van a tener ellos en unos pocos años más. Ellos son el futuro inmediato de la iglesia, de la iglesia de Cristo en la tierra. Tenemos que ponerles atención a nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Pero esta formación y discipulado para ellos en la iglesia requiere de la participación constante de los padres, como un equipo con los ministerios de la iglesia. Somos una familia que debemos estar conectados, interesados en discipular y enseñar a las nuevas generaciones que Dios nos permita alcanzar. ¿Están de acuerdo con eso, iglesia? Ese es el llamado de Dios. En una ocasión, Billy Graham, ¿cuántos conocen a Billy Graham? Podríamos decir que Billy Graham es el evangelista más conocido en el siglo XIX en el mundo. Este hombre, Dios le permitió predicarle a presidentes, a gobernantes, a gente influyente, a la gente más influyente que puedas imaginarte en el mundo en el siglo XX. Billy Graham fue un hombre que fue grandemente usado por Dios. Y una vez Billy Graham dijo respecto a la urgencia de la evangelización lo siguiente, que va a estar en la pantalla: no somos responsables por la generación pasada y no podemos llevar toda la responsabilidad por la siguiente, pero sí tenemos nuestra generación y ante esa Dios nos considera responsables. Es verdad lo que dice Billy Graham, o decía porque ya murió. Es verdad, nosotros no somos responsables por la generación de nuestros padres. También es verdad que no podemos llevar toda la responsabilidad por la siguiente, porque influyen muchos factores que nos van a limitar de poder influir en todos. Pero sí tenemos a nuestra generación que son padres, que acaban de levantar su mano algunos aquí esta mañana. Son padres de niños, son padres de adolescentes, son padres de jóvenes que necesitan la guianza y la presencia de Dios para sus vidas y las de sus hijos. Somos responsables de hablarles de Cristo a nuestra generación. Y cuando ellos se integren a la iglesia, somos responsables de discipularles y de equiparles para que tengan más herramientas, más apoyo, más compañía, para que con la presencia de Dios en sus vidas, el poder del Espíritu Santo obrando, ellos puedan ser transformados y usados para sembrar en una generación que busque a Dios y que continúe con la obra salvadora del Señor aquí en la tierra. En el libro de los Salmos, el salmista nos habla acerca de lo que Dios le entregó a su pueblo y lo que Dios le ordenó que hicieran. Y quisiera que fuésemos juntos al Salmo 78, versos 5 al 7, donde el salmista dice lo siguiente: pues emitió sus leyes a Jacob, está hablando de Dios, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación, ¿qué pasara con ellos? Las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Aquí está completo el plan de Dios para nuestra vida, hablando de como padres y como una generación que es llamada a discipular a las nuevas generaciones.
empezando por nuestros hijos. Aquí vemos varias enseñanzas muy importantes para nosotros esta mañana. La primera es que Dios le entregó sus leyes y enseñanzas a su pueblo, dice el salmista. Verso 78, pues emitió sus leyes a Jacob. Verso 5, capítulo 78, emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, al pueblo de Dios. Su iglesia, hermanos, el pueblo de Dios, hoy tenemos el privilegio de tener las leyes y enseñanzas del Dios Todopoderoso, del Creador de todo lo que existe, incluidos nosotros. En su palabra, aquí está el manual de vida. Así como cuando compras un aparato y quieres saber cómo funciona, tienes que leer el instructivo, ¿verdad? Aquí está el manual de vida. Aquí está la respuesta a todas nuestras dudas y nuestras necesidades. En su palabra está la guía para ser exitoso. Si tú quieres ser exitoso, aquí está la guía para ser exitoso. Aquí está la guía para vencer los obstáculos que se nos presenten en la vida. Aquí está la guía para resistir las tormentas y las pruebas de la vida. Aquí está la respuesta para vencer las adversidades que enfrentemos. En su palabra está la guía para sentirnos plenos, para que no haya vacío. Está en su palabra el camino para alcanzar la vida eterna y para disfrutar de una vida verdaderamente abundante desde ahora y para siempre. Aquí está. Este es el manual de vida. En la viña, este es nuestro manual de conducta y de fe. Todo lo que enseñamos, creemos, está aquí en la palabra de Dios. Aquí está, porque es nuestro manual de vida. En la Biblia está la voluntad de Dios para nosotros. Y está también sus promesas que son para aquellos que las creen. ¿Cuántos creen las promesas de Dios que están aquí esta mañana? ¿Tú las crees? Son para ti. Más de 3,000 promesas hay en este libro para ti. En la Biblia están las promesas para aquellos que se disponen a hacer su voluntad. También en la Biblia está su obra amorosa y salvadora. Y está el deseo de Dios de que todos tengamos la oportunidad de ser salvados por Él. Aquí está en la Biblia. Hermanos, si los seres humanos nos sujetáramos y viviéramos de acuerdo al manual del Creador, la vida en esta tierra sería muy diferente. La vida en esta tierra. Hay personas que dicen hoy, pero es que la religión ha existido desde siempre y la religión ha hecho mucho daño, ya han hecho matanzas, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El ser humano ha interpretado la Biblia y la ha llevado a la práctica en muchas ocasiones de manera equivocada, contraria al deseo de Dios. Pero eso no significa que aquí no esté la verdad. Lo que pasa es que a veces el ser humano ha utilizado a su conveniencia las Escrituras. Pero este sigue siendo el manual de vida. Sería muy diferente la vida aquí si nos apegáramos a lo que realmente Dios nos enseña. Pero el ser humano ha ignorado la palabra de Dios y se ha creado sus propias leyes, que es lo que les decía, sus religiones, ¿verdad? Y sus formas de vivir de acuerdo a sus propios pensamientos y a sus ideologías humanas. Pero vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 de las Escrituras. Y dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. La Biblia es útil. Dice, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres saber la verdad? Aquí está. Dice, y también para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No solamente nos enseña la verdad, sino que nos enseña también lo que está mal en nosotros, personalmente. Sí, personalmente. Porque muchos aplican esto, lo que está mal en los demás. Y andan señalando a los demás, ¿verdad? No, aquí ¿qué dice? Es para enseñarnos lo que está mal en ¿quién? En nuestra propia vida. Y luego dice también que la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Quién nos corrige? ¿Quién es quien nos corrige? La Biblia, Dios a través de su palabra. No somos nosotros los que andamos corrigiendo a las demás, ¿verdad? Porque ahí es donde a veces falla el ser humano. Es la palabra de Dios la que nos corrige. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien nos da convicción para cambiar. Y nos da el poder también. Dice que también la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. El verso 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios aquí?
El pueblo de Dios es capacitado y preparado. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que hace la Biblia en nuestra vida. Imagínense si el ser humano hiciera esto, creyera en esto. Sería un mundo muy diferente al en el que estamos viviendo. Pero el día de hoy, la palabra de Dios nos recuerda que nosotros como iglesia tenemos un gran tesoro que necesitamos compartir, no solo para ser discípulos en la iglesia, sino también para compartir con aquellos que aún necesitan un Salvador allá afuera. Lo segundo que te quiero decir hoy, que dice el Salmo 78, la segunda parte del verso 5, vemos que Dios le ordenó a nuestros antepasados que enseñaran su palabra a sus hijos. Les dio la Biblia al pueblo de Dios y les enseñó, les ordenó que la enseñaran a sus hijos. Dice el verso 78, la segunda parte, el verso 5 del capítulo 78. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Nuestros antepasados o las generaciones anteriores que fueron cristianos, miembros del pueblo de Dios, han tenido este tesoro en sus manos y a ellos se les mandó lo mismo que Dios nos está mandando hoy a nosotros, a esta generación, y es que enseñemos la palabra a nuestros hijos. Dios siempre ha estado muy interesado en que los padres, miembros del pueblo de Dios, enseñemos la palabra a nuestros hijos. Entonces, los padres cristianos tenemos la responsabilidad de instruir y enseñar su palabra a nuestros hijos. Pero también la iglesia, como familia de Dios, tiene la responsabilidad de instruir en la palabra de Dios a las generaciones más jóvenes que son parte de la familia. No podemos culpar a nadie más por la poca o nula instrucción de nuestros hijos en las cosas de Dios, puesto que nosotros como padres somos los principales responsables. Como iglesia tampoco podemos culpar a la sociedad por la poca o nula instrucción de nuestros hijos, adolescentes o jóvenes en las cosas de Dios, puesto que nosotros como iglesia y generación anterior somos responsables de sembrar en ellos el amor por Dios y su palabra. En la semana platicábamos de este tema en la reunión de matrimonios y en la reunión de jueves que tengo con la escuela de ministerio. Y les platicaba que lo que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos viviendo ahora que nos tiene hasta asombrados a muchos de cómo está la sociedad en estos días, las creencias de la gente, las confusiones de los niños y los jóvenes de hoy en día, todo esto es el resultado de la generación anterior, la generación que formó a esos niños. Es la consecuencia. Cuando se empezó a abrir todo y se empezó a no instruir a los niños en lo que Dios dice en la palabra, ahora estamos viviendo la consecuencia. Y algunos decían, pues es que yo tuve un padre ausente. Y sí, muchos coincidían ahí en la reunión, en las reuniones que habían tenido un padre ausente, sí. Pero decían, pero gracias a Dios tuve a mi madre. Y es cierto, muchos de esta generación tuvieron padres ausentes, pero tuvieron madres presentes. Y qué bueno. No es lo ideal, pero qué bueno. Pero yo preguntaba, ¿y qué va a pasar con los niños de ahora? Porque ahora las madres ya no están en casa casi. Son pocas. Las madres trabajan también. Ahora en muchas familias hay padres ausentes y madres ausentes. Los niños están creciendo solos. Los ven en la noche un ratito. O los cuida la abuela que ya está cansada y ya no tiene la misma energía. Ni tampoco es la mamá para corregirlos o el papá. ¿Qué va a pasar con estos niños en el futuro? ¿Quién está formando estos niños? Ya no nada más es padres ausentes como la generación anterior en muchos casos, porque gracias a Dios siempre hay excepciones. Ahora es madres y padres ausentes en muchos casos. Y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Porque hoy el diablo está orquestando un ataque a la familia y al matrimonio. Desde hace tiempo está atacando duramente a la familia y al matrimonio. Porque él sabe que si destruye el matrimonio y las familias, esta generación que viene va a tener ideas y pensamientos errados y no de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos tremendos, ¿eh? Por eso es importante que tomemos nuestra responsabilidad como padres y no permitamos que nuestros niños crezcan sin la guía y la dirección de los dos papás, papá y mamá. Papá y mamá son necesarios en esto.
Por eso es de suma importancia que el mensaje de Dios sea predicado y modelado por los padres y por el pueblo de Dios. Necesitamos enseñarles y modelarles a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones en la iglesia que en Cristo y en su palabra está la respuesta a las grandes dudas y necesidades de su vida. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿A quién le está hablando Dios? A nosotros, a esta generación. Grábate en tu corazón las palabras, estas palabras que hoy te mando. Y luego dice, ya que te las grabes, ¿verdad? ¿Qué sigue? Incúlcaselas continuamente. ¿A quién? A tus hijos. No dice al hijo del vecino, no dice al niño que anda en la calle. Incúlcaselas a tus hijos. Y luego dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Porque ¿sabes qué? Si no hacemos esto, los youtubers, los influencers de estos tiempos les van a hablar otras cosas. Los amiguitos de la escuela les van a hablar otras cosas. Los compañeritos, los maestros que están siendo forzados a enseñar cosas que van contra la palabra de Dios, les van a tener que hablar de otras cosas, muchos de ellos, porque tampoco conocen a Dios, muchos de ellos. Y si no les inculcamos la palabra, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué van a creer ellos cuando sean grandes? Por eso los papás tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Dios nos mandó enseñar su palabra a las nuevas generaciones con un quíntuple propósito. El primero es que la siguiente generación conozca la palabra de Dios. Dice el verso, la continuación del verso 5 dice, para que la siguiente generación las conociera. El verso, Salmo 78, verso 5. El propósito de Dios es que la siguiente generación conozca la palabra. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas decir que los jóvenes de ahora ya no son como los de antes? ¿Tú has escuchado eso? Ya no son tan respetuosos, dicen algunos. Ya no son atentos. ¿Sabes qué? Hoy en día, cuando un hombre le da el asiento a una mujer en el camión, algunas se ofenden porque dicen que somos iguales. ¿Dónde aprendieron eso? De la cultura que estamos viviendo ahora. Si hay pocos hombres respetuosos, se van a acabar. Porque ahora están enseñándole a las generaciones a no apreciar un detalle de alguien que muestra respeto. Y luego decimos, ¿por qué no son tan respetuosos los jóvenes de ahora? ¿Por qué no son atentos? ¿Por qué no son trabajadores o trabajadoras? Algunos de la vieja guardia se quejan de los trabajadores jóvenes, ¿verdad? Que ya estos jóvenes ya no quieren trabajar. ¿Por qué no son apasionados por Dios? Dicen algunos. ¿Por qué en las iglesias no faltan tanto los jóvenes? ¿Por qué no son tan serviciales? Esto se pregunta la gente muchas veces. Y esto muchas veces es expresado con un sentir de nostalgia y tristeza y hasta reclamo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto hicimos para que esta generación conociera, aprendiera y valorara todas esas buenas prácticas? ¿Qué hicimos nosotros? A la generación que instruyó y educó a esos niños que hoy son jóvenes, se les encomendó darles a conocer todas las buenas prácticas que están en la palabra de Dios. Lo triste es que muchos cristianos han estado tan ocupados en adquirir conocimiento intelectual, en llenarse de demasiadas actividades, en ir a eventos, en talleres, en conferencias y en tantas otras ocupaciones que muchas veces terminan descuidando el darles a conocer a la siguiente generación el mandamiento de Dios de amar, aprender y obedecer su palabra. Hemos estado tan ocupados, tan llenos de actividades. Por eso damos tantas gracias a Dios por quienes están trabajando en dar a conocer el amor y la palabra de Dios a las nuevas generaciones en nuestra iglesia. Los encargados de Viña Kids, los líderes de adolescentes, los líderes de jóvenes de nuestra iglesia. Porque Dios quiere que demos a conocer la palabra a la siguiente generación. La continuación del Salmo dice, el segundo propósito del mandamiento de Dios a su pueblo en los Salmos es que esta generación enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Al enseñarles la palabra de Dios a nuestra generación,
estamos equipándolos para que ellos puedan enseñar a sus hijos la palabra de Dios. La iglesia necesita estar ocupada de ganar a cualquier generación y discipularles para que ellos enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos la palabra de Dios. Eso es como una cadenita. Ahora, esta labor no solo es de los líderes, que a veces en la iglesia, es que los líderes están fallando. Lo más fácil es decir, los líderes están fallando. Pero todos los miembros de la iglesia somos llamados a contribuir en esta tarea, ya sea enseñando, orando, animando, ministrando, dando y o modelando. El tercer propósito del mandamiento de Dios a su pueblo en el Salmo 78, versos 5 al 7 es que al enseñarles la palabra a las nuevas generaciones, cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios. Cada vez son menos aquellos que viven con su esperanza en Dios en estos tiempos. Es más, muchos ni toman en cuenta a Dios ahora ya. Muchos ni creen en Dios. No creen que existe. Y no creen, mucho menos creen que tiene poder para salvarles y para darles vida. Hay muchas personas poniendo su esperanza en otras cosas hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy como sociedad, la decadencia que vivimos, la perdición, la confusión, el poco o nulo temor de Dios, es el resultado de la generación que educó y formó a esos niños que ahora son jóvenes y adultos. Ese es el resultado y esa es la verdad. Las ideologías populares y desviadas que hoy predominan tuvieron sus orígenes algunos años o décadas atrás. Eso no es nuevo, todo lo que estamos viendo ahora no es nuevo. Empezó hace algunos años con una semillita sembrándose, que fue regada y que el diablo aprovechó el descuido de muchos padres para entonces hacer que esa semilla creciera y se volviera lo que ahora es. Pero empezó hace algunas décadas. La sociedad de aquel tiempo fueron los que abrieron la puerta y permitieron que esas formas de pensar se arraigaran y se enraizaran en el corazón de los niños y jóvenes de aquel tiempo. Ahora les quieren decir a los niños que ellos de 8 años, 7 años ya pueden decidir qué quieren ser. ¿Cómo es posible? Todo lo que han permitido los padres. Muchos padres han permitido que la televisión, el internet o la sociedad eduque a sus hijos con las formas de pensar que ha llevado a la sociedad al punto en el que está de decadencia. Todo lo que vemos hoy pasar en el mundo es el resultado de una semilla que fue sembrada hace años, sobre todo en la etapa de la niñez y hasta adolescencia de muchos que ahora son jóvenes y adultos. Los padres ausentes, como les decía, que fueron ausentes física y emocionalmente, han sido muy responsables del desvío de sus hijos y de sus acciones y formas de pensar en la actualidad. Por eso es tan importante que nuestra generación siga esforzándose en sembrar la buena semilla, regarla, cuidarla, hasta que esté lista para que den fruto. Porque lo que sembramos ahora, hermanos, lo vamos a cosechar más adelante. Lo vamos a ver, para bien o para mal. ¿Sí? El papá que se ríe de la grosería que dice el niño no sabe lo que está haciendo. Al rato el niño le va a soltar un golpe al papá si no lo controlan a tiempo, si no lo corrigen a tiempo. Porque le están enseñando y le están aplaudiendo el ser irrespetuoso con los adultos, con la gente en autoridad. No saben lo que están haciendo. El papá que toma y que le da probadas a su niño o a su niña no sabe lo que está haciendo. Lo que está sembrando ahora lo va a cosechar más adelante. El papá que trata a su hijo con una severidad extrema y lo maltrata, no sabe lo que está sembrando. Luego cuando son viejos se quejan. ¿Por qué los hijos no los visitan? Porque sembraron algo en sus vidas de niños. Un joven adulto con poco o nada de temor de Dios no comenzó ahora de grande. Esto es una semilla mala en su corazón que empezó a manifestar fruto y que no fue atendida por sus padres a tiempo. Un joven adulto irrespetuoso con sus papás no comenzó a hacerlo ya de adulto. Esto fue una semilla mala en su corazón que dio fruto y no fue desarraigada a tiempo por sus padres. Por otro lado, un joven o adulto respetuoso, temeroso de Dios, amante de lo bueno y esforzado, es el resultado de una siembra buena hecha en gran parte por sus padres desde niños. Y ahora están viendo el fruto. Las nuevas generaciones necesitan conocer a Dios y su palabra para que puedan poner su esperanza en Él. Porque sin Dios las personas transitan en camino de muerte, dice la Biblia, y en un camino de maldad. Y eso hace que la maldad se multiplique cada vez más en el mundo.
El cuarto propósito del mandamiento de Dios es que cada generación no se olvide de los gloriosos milagros de Dios. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Cada vez es más común que las personas de ahora se olviden de los gloriosos milagros de Dios. Es más, muchos ni los conocen y lo más triste es que muchos que se dicen cristianos son parte de ese grupo. Es alarmante la cantidad de personas que se han olvidado de Dios en esta generación. Dios nos sigue recordando que su pueblo tenemos la tarea de enseñar su palabra a nuestra generación para que ellos las enseñen a sus hijos y que nadie olvide los gloriosos milagros de Dios. Que tú estés aquí hoy es un milagro de Dios. Que tú tengas vida eterna es un milagro de Dios. Y el quinto y último propósito del mandamiento de Dios a su pueblo en los Salmos es que cada generación obedezca sus mandamientos. En la medida que la generación actual y las nuevas generaciones conozcan su palabra y sepan de sus milagros y su poder, la gente aprenderá del temor de Dios y será movido a la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos, porque la Biblia lo enseña, que la obediencia a su palabra hace que la bendición fluya abundantemente. La obediencia a la palabra de Dios traerá la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Y no hay nada mejor que experimentar bendición de Dios cada día de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Cada día. Vivir en la bendición de Dios es lo máximo. Y queremos que nuestros hijos vivan en la bendición de Dios. Pero para eso tienen que ser obedientes a su palabra. Podemos ser bendecidos en medio de cualquier crisis, de cualquier adversidad, de cualquier tormento o tribulación que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Sí podemos. Podemos aún ser instrumentos de bendición para otros en momentos difíciles en sus vidas. También el guardar su palabra va a afectar positivamente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Me da tanto gusto ver a jóvenes, parejas que dicen, voy a llevar a mis hijos a la iglesia porque cuando yo era niño mis papás me llevaban a la iglesia. ¡Qué bendición! Eso es un legado, eso es una herencia buena. Aún el guardar su palabra va a afectar positivamente a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra nación y a la sociedad en general. Una generación que obedece los mandamientos de Dios va a experimentar el favor de Dios en todos los aspectos de la vida. Ahora, no sé si esto va a suceder en el mundo, ¿verdad? Eso no depende de nosotros, que hay una sociedad libre de maldad y perfecta. De hecho, la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? Por la maldad del hombre, que en vez de buscar a Dios se multiplica más en buscar la maldad y hacer lo malo. Pero lo que sí depende de nosotros es que nuestras generaciones siguientes guarden la palabra de Dios. Mis hijos que guarden la palabra de Dios y que experimenten la bendición de Dios en sus vidas y por guardar los mandamientos de la palabra de Dios. El Salmo 102, verso 18 dice, escriban esto para que lo sepan las generaciones que no han nacido y para que en el futuro ellas alaben a Dios. Se dio la palabra y se dijo, escribe la palabra, escribe lo que Dios está diciendo para que las generaciones que no nacen sepan y alaben a Dios. ¿Se fijan cómo impacta en la vida de las generaciones siguientes lo que hacemos ahora? Lo que sembramos ahora tendrá resultados mañana o pasado. Así que quiero terminar animándoles, papás, para que no tiren la toalla. Yo sé que no es fácil crear hijos. No es fácil. Y nadie tomamos un curso, nos enseñaron en la universidad cómo ser padres. Pero sí tenemos un Dios que nos enseña, que nos da poder y nos da sabiduría. Así que no tiren la toalla, no flaqueen, papás. No se rindan en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. No tiren la toalla ni se rindan de educarlos o encaminarlos por el camino de Dios. Porque lo que ustedes siembren en ellos hoy, mañana o pasado va a dar fruto. Y ustedes podrán disfrutarlo o padecerlo, según lo que hayan sembrado, ¿sí? Según lo que hayan regado. Así que tenemos la opción y la oportunidad de sembrar la buena semilla y disfrutar esa buena semilla en el futuro. Ese es el anhelo de Dios. Dice Proverbios 22:6, con esto el último texto de hoy, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Quieres que tus hijos te den menos dolores de cabeza o no te den dolores de cabeza? Dirige a tus hijos por el camino correcto. Porque si ahorita los descuidas, cuando seas más grandes ellos te van a dar muchos dolores de cabeza. Se van a ir por el camino equivocado. Porque es fácil tomar el camino equivocado en este mundo. Tal vez algunos dirán, bueno, yo ya no tengo hijos en casa. Y es verdad.
Pero los que andan por ahí, que viven en otra casa, siguen siendo tus hijos o son tus nietos. Y aunque puede ser diferente, aún hay formas en que tú puedes influir en ellos. Aún hay formas en que tú puedes ser testimonio viviente de la sabiduría y el poder de la palabra de Dios para tus hijos y tus nietos. Ya no los vas a poder mandar, ¿verdad? Claro, ni castigar sin ver tele. Pero hay otras maneras en que tú puedes influir en tus hijos. La más importante es con tu vida y con tu consejo para ellos. Como iglesia también podemos ser parte de esta siembra involucrándonos y ocupándonos de las maneras posibles en la enseñanza de la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Veamos como iglesia en los niños que están allá arriba y en los adolescentes y jóvenes que están aquí los siguientes pilares de nuestra familia en Cristo. Y empecemos a sembrar en ellos, iglesia. Tengamos visión para nuestros niños. Hoy me encantó ver a los niños leer anuncios, decir la palabra, tomar ofrendas, porque estamos viendo a futuro que de esa generación muchos sean servidores de Dios. En unos minutos más, un adolescente de nuestra iglesia va a estar tocando por primera vez con el grupo de alabanza. Y nos da mucha alegría ver eso. Estamos viendo a futuro y confiamos en que Dios va a levantar a él y a muchos más de nuestra iglesia para ser parte de servidores y adoradores del pueblo de Dios de nuestra iglesia. Y mi anhelo es que lo hagan mejor que yo, que hagan mejor trabajo que yo y que todos los líderes de la iglesia actuales. Esa es nuestra oración. Oremos juntos y hagámoslo juntos con la ayuda de Dios. Amén. Veamos a nuestros niños, valorémoslos, amémoslos, enseñémoslos y empecemos con nuestros hijos, iglesia. Hoy tenemos presentación de niños en nuestra iglesia. Así que me gustaría que empecemos a practicar lo que estamos hablando hoy. Vamos a bendecirlos, vamos a orar por estos papás que hoy decidieron hacer un compromiso público de educar a sus hijos y enseñarles conforme a la palabra de Dios. Así que les invito a que nos preparemos para este tiempo de presentación de niños en nuestra iglesia. Quiero pedir a las familias que hoy van a presentar a sus niños que me hagan el favor de ponerse de pie, venir con sus niños aquí enfrente. Vamos a hacerlo aquí abajito de la plataforma, por favor. Preparamos otro micrófono, Ricardo, por favor, que tenga suficiente extensión.